¿qué tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Me ven ustedes toda ya en pijamada con un cintillo que me prestó mi nena para hacerme una linda mascarilla de avena. Ella se prepara siempre sus mascarillas, anda cuidando su piel desde jovencita y me hizo una mascarilla que me siento muy fresca. La verdad, la avena es muy buena para todo. Y antes de ir a acostarme, quería compartir con ustedes un punto muy fácil. Es un elástico tejido a crochet. Este sirve para hacer gorros, para puños de ropa de bebé, cuellos, en fin. Pero no hablemos mucho y manos al tejido. Voy a trabajar esta muestra con esta lana que es lana jazmín. Miren este color bien bonito, fucsia. Y la voy a tejer con un crochet número 5. Vamos a montar 10 cadenitas, que en este caso es suficiente para tejer el elástico de un gorro. Hacemos el primer nudito de inicio que no cuenta y tejemos 10 cadenitas. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la última cadenita voy a tejer mi primer punto con una cadenita. Me devuelvo hacia atrás y tejo medio punto. Obviamente, todas las 10 cadenitas van a ser tejidas con medio punto y todo el trabajo. He tejido ya mi vuelta con medio punto. Ahora volteo y subo con una cadenita. El punto siguiente, que sería aquí, lo vamos a tejer normalmente. Ahora, el resto de puntos lo vamos a tejer de costillita, tomando el hilito de adelante, así. Por delante, medio punto, por delante, así. Por delante y el último punto lo vamos a tejer completo. Ahora doy vuelta al tejido y subo con una cadenita. El siguiente punto va completo y luego vamos a tomar la costillita de adelante. Así. Así, por delante. Por delante. Así. Y el último punto lo tejemos completo. Doy vuelta, subo una cadenita, el siguiente punto lo tejo completo y vamos en la costillita de adelante, así. Es súper facilito. El último punto va completo.
y miren cómo va quedando. Subo con una cadenita, el siguiente lo tejo completo y luego vamos a la costillita de adelante. Así. Ya ven que es súper facilito. El último punto lo tejemos completo. Y así ustedes van a ir tejiendo la cantidad que sea necesaria para su trabajo. En este caso, digamos que fuera el elástico de un gorro. Ustedes simplemente tejen la cantidad que necesitan y luego siguen tejiendo hacia arriba el punto que deseen para su diseño. Quiero mostrarles este trabajo que Dios mediante va a ser para el regalo del Día de la Madre. Es el cuello de un lindo poncho que vamos a hacer. Pero digamos que ustedes lo van a hacer de este ancho para un gorro. Miren cómo queda. Es muy facilito el punto, amigas, así que ensayen en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy fácil? Se repite todo el tiempo lo mismo. Solo deben tomar en cuenta el punto de inicio y el final que se tejen completos. El resto es pura costillita en la parte delantera. Y precisamente el video del martes de moda pasado no lo quise hacer porque quiero darles de sorpresa también para el Día de la Madre. Es un poncho muy lindo, pero no quiero hablar mucho, sino que ustedes lo vean porque va a ser muy especial y no quiero que se pierda. Entonces, amigas, si les ha gustado este video bien cortito, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal y Dios mediante estoy preparando para el sábado algo muy lindo. Sé que les va a gustar. Esto es para el sábado de manualidades y nos vemos el domingo porque es algo muy especial para nuestras hermosas manitas. No les canso más y nos vemos entonces. Bye.